Buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Madrid. Nuestros dos ponentes, al presidente Mas, benvingut, bona tarda, president, y señor Margallo, buenas tardes. La Constitución española, que se aprobó en 1978, sigue teniendo, por supuesto, legalidad en Cataluña, pero ha perdido su legitimidad. Sigue siendo un marco legal, pero ha perdido su legitimidad entre una parte muy significativa de la población catalana. Dialéctica entre legalidad y legitimidad. Nadie pone en duda que la Constitución española sigue siendo ese marco legal. Pero yo tengo la obligación y la responsabilidad, creo, de transmitirles que esa legalidad no necesariamente se corresponde con una legitimidad aceptada del texto constitucional en este momento en Cataluña. Fue una Constitución legítima, aprobada de forma muy mayoritaria en la sociedad catalana en su momento. Pero hemos llegado a un punto en que esa legitimidad en gran parte, no digo del todo, pero en gran parte se ha perdido, se ha difuminado. Se cuestiona claramente esa legitimidad constitucional en Cataluña. Ustedes habrán visto que en los últimos 5 años, 2012, 13, 14, 15, 16 e incluso en julio del 2010, ha habido 6 enormes manifestaciones populares en Cataluña, como no se han visto en ninguna otra parte, ni de Europa ni del mundo. La obligación de un gobernante democrático es comprobar si en las urnas ese clamor popular se sostiene o no se sostiene. En septiembre del 2015, 75% de participación, el resultado fue mayoría absoluta, no solamente a favor del derecho a decidir y por tanto de un referéndum o de una consulta, sino de la independencia de Cataluña. Por primera vez en la historia larga reciente, en el Parlamento catalán hay una mayoría producto de unas elecciones con alta participación a favor de la independencia de Cataluña. Y si hay un Parlamento en Cataluña que hoy está con mayoría absoluta a favor de la independencia de Cataluña, quiere decir que una parte muy importante de la sociedad catalana está cuestionando la legitimidad de la Constitución, porque es evidente que la Constitución no permite, dentro de su marco legal, la separación de un territorio del conjunto del Estado. Hoy la Constitución española, según resultados electorales reiterados, no tiene legitimidad suficiente en Cataluña. ¿Cómo puede ser que se reconozca que el principal problema político de España hoy es Cataluña, y lo reconozca el propio gobierno, y no se tome ni una sola iniciativa en positivo para resolverlo? A través de la Fiscalía y de los tribunales, déjenme decirlo claramente y abiertamente, no se va a resolver el reto catalán. Forma parte de la realidad, está para quedarse y es mejor enfrentarse en positivo a esa realidad. Pero se necesita que haya ese diálogo político, no ese recurso permanente judicial. Por esa vía, lo único que se va a hacer es encrespar más los ánimos, mayor distanciamiento y no solución del problema. A pesar de que esto se entiende poco fuera de Cataluña, lo admito, nosotros somos claros defensores de que el referéndum que se pide desde Cataluña de forma amplísima no es el problema, sino que es la solución. Es evidente que la sociedad catalana ahí no es unánime. Pero en lo que sí que es muy mayoritaria es, se esté a favor o en contra de la independencia, en el criterio de que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro. Y precisamente porque hay diferencias, en democracia la mejor forma de resolver estas diferencias es a través del voto, no a través del veto. Sobran vetos y faltan votos. Por tanto, el referéndum puede ser la solución. El presidente de la Generalitat actual, el señor Puigdemont, dice referéndum o referéndum, que aquí se puede considerar casi como un ultimátum. No lo tomen así. Hemos llegado a este punto porque no hay comparecencia en el diálogo por parte de la otra parte, que es el Estado español y el gobierno español. Pero insisto, el referéndum puede ser la solución. Quebec votó
en 1980 y en 1995, y Escocia en 2014. Ha empezado el presidente Mas diciendo que el problema de Cataluña es el problema más grave que España tiene, no es nuevo. Con esa frase empieza Cambó, el libro Por la Concordia de 1927, en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Y hoy es verdad que es el problema más grave que España tiene. En último término, lo que es substancial, lo que es relevante de verdad, es que en este momento, guste o no, ya entiendo que aquí no gusta, en el Parlamento catalán hay una mayoría absoluta a favor de la independencia. Claro, alguien puede llegar a la conclusión de que los catalanes son unos borregos, que no entienden nada y que votan simplemente pues, porque están manipulados por determinados líderes o partidos políticos catalanes. Y encuentro faltar, sinceramente, que el Estado nos cuente algún día cuál es su proyecto para Cataluña. Pero oigan, el Estado también puede tener un proyecto para Cataluña. De hecho, yo creo que debería tener un proyecto para Cataluña. Y más en estas circunstancias. Ahí hay un reto democrático en mayúsculas que hay que abordar. Y hay una realidad sociológica y política tozuda a lo largo del tiempo, pero presente sobre todo hoy, en este momento, a la cual el Estado tiene que responder, pero no a través de fiscales y de tribunales. Y pregunto, si es que alguien tiene respuesta, ¿dónde está el proyecto del Estado para Cataluña para responder a la reclamación democrática que en este momento hay en la sociedad catalana? ¿Dónde está ese proyecto? No lo hemos visto, porque probablemente no existe. ¿No sería normal y lógico que ante el primer problema político de España las instituciones del Estado, no solamente el gobierno, tuvieran una posición en positivo para poder ser discutida e incluso votada? Yo pregunto, y te sacaré la enmienda de Letamendia, si Tarragona decidiese que no quisiese seguir e incluirse en una república catalana y quisiese ser en el Estado español, ¿admitiríais que Tarragona pudiese decidir su destino o no? Mira, Tarragona no lo pide, pero Cataluña sí. No, es que no hay manifestaciones en Tarragona para separarse de Cataluña. Y en la Diputación de Tarragona nadie vota por la separación de Cataluña. David Cameron hizo unas declaraciones muy significativas. Porque soy un demócrata, he aceptado un referéndum porque he visto que había en Escocia un parlamento constituido después de unas elecciones que tenía mayoría a favor del referéndum. Y un demócrata eso debe tenerlo en cuenta. Y evidentemente debe canalizar eso dentro del Estado de Derecho. ¿Qué es lo que nosotros reclamamos? Si ni siquiera un estatuto de autonomía de Cataluña pactado con mayoría absoluta en las Cortes españolas y refrendado en Cataluña se pudo sostener, ¿cómo nos invitáis a hacer una reforma constitucional cuando no estáis dispuestos a sentaros a la mesa, de verdad, para hablar a fondo de esa reforma constitucional, que debería ser iniciativa vuestra? Pero, oigan, si ustedes consideran que la reforma constitucional es una opción, pónganla encima de la mesa, seriamente. Pero tampoco está. ¿Quién nos hubiera dicho, ministro, que Trump sería presidente de los Estados Unidos? ¿Quién nos hubiera dicho que el Brexit hubiera podido triunfar? ¿Quién nos habría dicho que Marine Le Pen puede pasar a la segunda vuelta de las elecciones nacionales presidenciales francesas con posibilidades de algún éxito? ¿Quién nos hubiera dicho que los italianos iban a perder un referéndum para una reforma de modernización del Estado italiano en profundidad y su primer ministro se tendría que marchar a casa otra vez? Por tanto, sí, de referéndums hay muchos y no todos salen como el que lo convoca le gustaría que saliera. Pero os quiero recordar una imagen para ver la diferencia entre cómo se hace frente al reto catalán y al reto escocés. 3 días antes del referéndum, que ya se había acordado, los 3 líderes británicos, Cameron, Tories, Ed Miliband, Labour, socialistas, y Nick Clegg, a la sazón, líder del Partido Liberal Demócrata, pero también viceprimer ministro, se fueron juntos a Edimburgo 3 días antes de la votación del referéndum, septiembre del 2014, y dijeron a los escoceses: queremos que os quedéis y si os quedáis os vamos a dar, y lo dijeron juntos, toda una serie de competencias y de reconocimientos. Y yo me pregunto, ¿y no se podría hacer lo mismo en España? No me sorprende que se rían. Bueno, a ver.
pesar de algunos pronunciamientos, siempre interesados, yo lo entiendo, que antes de que se produzcan los hechos intentan evitar los hechos. Por tanto, que los Estados miembros en este momento mayoritariamente intentarán evitar que el reto catalán llegue a ser una realidad, yo eso ya lo admito. Y además no solamente lo admito, es que lo compruebo día a día cuando me paseo por todas partes. Pero una cosa es intentar evitarlo y otra cosa es evitarlo. En el momento en que esto sea una realidad tangible, posible, en donde democráticamente se haya constatado que hay, si llega a este punto, una realidad democrática muy evidente, pues vamos a ver lo que pasa, porque peores cosas o cosas más difíciles se han resuelto. Cataluña como sujeto político hace 5 años atrás no existía en el mundo. Como sujeto político. Existía Barcelona, como ciudad de éxito, como ciudad atractiva, pero Cataluña como sujeto político no existía. Hoy existe. Hoy es una realidad. Pues eso será porque han pasado un montón de cosas y nos hemos situado en el mapa como sujeto político, no como Estado, pero sí como sujeto político. Pues entonces es evidente que la mayoría de los interlocutores, sobre todo si son Estados, pues prefieren que ese punto no llegue a materializarse, porque es evidente que esto es un conflicto con el Estado español, que se lo quieren ahorrar, si pueden. Pero en último término depende de las mayorías que se construyan en Cataluña, no depende de lo que se piense en Bruselas o en Madrid o en Washington o en París o en Berlín. Depende de las mayorías que se consigan construir en Cataluña a favor de la independencia de Cataluña. Y eso depende de los catalanes. Si no se llega a reconocer, si no se llega a Cataluña como Estado independiente, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el status quo que tendría Cataluña en un futuro inmediato? Presidente. Pues miren, vamos a la base del razonamiento. Si ustedes dicen que no tendría reconocimiento, como se dice, con eso con eso se está aceptando que la posibilidad existe. ¿No? Claro, ¿en qué quedamos? Fíjense, no. Si al final el problema es, como se nos dice, ustedes van a quedar fuera de todo. Cosa que me sorprende por una razón. Porque si no recuerdo mal, en los últimos 50 años han aparecido en el mundo como 70 o 80 estados nuevos. Y no todos han llegado de la misma forma a su independencia. Y por cierto, todos han sido reconocidos por Naciones Unidas. Por tanto, bueno, pues el futuro yo me siento incapaz de preverlo, sinceramente, no soy adivino. Pero mirando a lo que ha ocurrido en el mundo, dices, bueno, pues han encontrado caminos para reconocer a estados. Y no todos precisamente han llegado a través de referéndums. Y a pesar de eso los han reconocido. No quiero desoír los riesgos de una operación así, porque nunca los hemos negado. Nunca los hemos negado, ¿no? Pero si de lo que se trata es de pintar un panorama dantesco, entonces yo también tengo derecho a decir, creo, que qué interés puede tener el conjunto de la Unión Europea e incluso la propia España en que si democráticamente Cataluña va adelante con este proyecto, las cosas vayan mal para todos, pudiendo ir bien. Pero oigan, no sé por qué hay que pintar un panorama tan dantesco de aranceles y de fronteras y de no sé cuántas historias más, cuando yo me pregunto, ¿a quién beneficiaría eso? ¿Beneficiaría a la Unión Europea? ¿Beneficiaría a la Volkswagen? ¿Beneficiaría a Nissan? ¿Beneficiaría a Hewlett Packard? ¿Beneficiaría a la BASF? ¿A la Bayer? ¿A Nestlé? ¿Beneficiaría a España? ¿O sería simplemente una vendetta eso? Porque si lo decimos en términos de posible vendetta, pues oigan, ya no entiendo nada. Pero esto cambió radicalmente a partir del año 2000. Hemos ido de mal en peor y a partir de ahí pues nos hemos convertido, eso sí, en una gran diputación, porque tenemos muchos funcionarios, miles y miles y presupuesto para servicios que evidentemente no llega el dinero, pero autonomía política real hay muy poco, menos de la que había hace 15 años atrás.
y de ahí llora, como decimos en Cataluña, la criatura. Y por eso, bueno, pues en Cataluña hay un sentimiento de autogobierno que existe, que es real, y por eso está pasando lo que está pasando. Porque en el marco que estábamos no se nos permite desarrollar con mayor profundidad nuestra vocación de autogobierno. Cuando se habla de división, intentemos no plantearlo en términos negativos, porque las sociedades democráticas están diferenciadas, porque tienen pluralidad de opiniones, en muchas materias. No veamos la división de opiniones como un hecho negativo, porque es la expresión de la pluralidad de opiniones de una sociedad. Por tanto, yo estoy de acuerdo en que cuanta más sea la mayoría, mejor para tomar determinadas decisiones. Pero tengan en cuenta esto de una cosa, si el 50,1% no es suficiente para tirar un tema hacia adelante, quiere decir que el 49,9% es suficiente para frenarlo. Y eso tampoco es lógico. Eso tampoco es justo. Si los Estados europeos no son capaces de transformar Europa en una federación política real, pues oigan, entonces, ¿por qué no podemos ser como Dinamarca? O como Austria. Y ahora le diré cosas que no me gustan de España y tampoco de Cataluña, pero que me gustan de estos países. Son países que dan muchas más oportunidades a la gente, empezando por el trabajo. Tienen poco paro. Cuando tienen mucho, tienen el 7 o el 8%, no el 24%. Tienen salarios mejores, más dignos. Economías más abiertas, más innovadoras. Se basan más en el conocimiento, la cultura y la educación. Y además tienen democracias de mayor calidad. Hemos trabajado hasta la extenuación en el marco español y están ustedes hablando con una persona que no tiene nada contra España. Yo no tengo nada contra España. Y contra el Estado español, pues que no es lo mismo, pues efectivamente, contra el Estado español tengo un montón de agravios. Pero incluso eso prefiero no tenerlo tan presente, porque al final yo me siento más cómodo desarrollando un proyecto positivo de futuro para Cataluña que no un memorial de agravios con el Estado español, porque sé que además no voy a salir victorioso de ese memorial de agravios, como ha pasado siempre. ¿Ustedes se imaginan por un momento que hay referéndum en Cataluña vinculante y que el presidente Rajoy, como líder del PP, el futuro referente político del Partido Socialista y Albert Rivera se presentan juntos en Cataluña hablando de una devolución máxima de poderes? ¿Se imaginan esta escena? Pues esa es la que podría ser, porque eso ya no depende solamente de los catalanes, eso depende de la iniciativa de las instituciones del Estado español, de los partidos políticos españoles. Y la pregunta es, ¿por qué no la toman? Es que es un juego perverso. No, vamos a ver si nos entendemos. Este es un juego en que si sale quedarse en el Reino Unido, lo pueden volver a convocar. Salirse del Reino Unido 2 años, 2 años, 2 años hasta que se salgan. El día que deciden salirse, eso no tiene marcha atrás. Y entonces, con ese juego, si pides devolución máxima o lo que quieras, porque hay mucha gente que no quiere en el Reino Unido que el Reino Unido se deshaga. Pero admitir el precedente, y yo honradamente creo que lo que queréis vosotros es que se admita el principio, lo has dicho antes, que se vote aunque perdéis, porque ya seguiréis montados en la bicicleta hasta que haya otro, hasta que os vayáis. Es un juego perverso. Por eso decía, la respuesta lógica, la secuencia lógica de la respuesta es, primero se vota en Cataluña, porque de lo que se trata de saber es si en Cataluña hay mayoría a favor o en contra de la independencia. Por eso se vota en Cataluña, porque que yo sepa no hay otro territorio del Estado español que lo pida. Ahora, la secuencia lógica es, una vez se ha votado en Cataluña, imaginemos que hay mayoría suficiente a favor de la independencia. Entonces es evidente que hay que sentarse a una mesa de negociación y ahí sí que entre todos los españoles hay que encontrar la salida política que sea beneficiosa para todos para poder implementar el resultado. Pero la secuencia es esa. No es primero votan todos los españoles. ¿Acaso votaron todos los británicos en el referéndum escocés? Es del puro sentido común. Claro.
Primero se vota en Cataluña y una vez se vota... Silencio, por favor, un poquito de silencio, que si no, no nos entendemos. Y una vez se vota en Cataluña, se implementa el resultado de común acuerdo en el marco del Estado, y ahí es evidente que todos los ciudadanos españoles deben tener, o a través de los partidos o directamente, pues su propia posición. Esta sería para mí una secuencia lógica, ¿no? Cuando hay un reto democrático con mayúsculas, como lo hay en Cataluña, se han seguido todos los filtros, que quiere decir las urnas, de forma impecable. Todo el mundo ha podido votar lo que ha querido, sin ninguna cortapisa, sin ninguna limitación, a pesar de campañas muy duras del Estado de intimidación. Perdone que se lo diga, pero dejemos esto de lado. Un poquito de silencio, por favor. Dejemos esto de lado. Todo el mundo ha podido votar lo que quieran. Pues mire, no beneficia ni la democracia, ni la libertad, ni nada que se le parezca, que a una sociedad que actúa de esta forma democrática y pacífica no se la quiera ni tan solo escuchar, que es la realidad. En España, señores... A ver, por favor, haga sí, usted una pregunta, porque si no, no podemos estar aquí toda la bien, noche. Yo he estado aquí 2 horas... No, pero perdóneme, el debate lo modero yo y le digo que haga una pregunta, le retiro la De palabra. acuerdo. ¿Está clara? En España, para terminar... Por favor, la pregunta. En España, para terminar, no hay democracia, porque no hay representación, nos lo han hurtado los partidos, ni hay separación de poderes. Es todo un totum revolutum. Por tanto, nosotros estamos, los españoles, también desafectos con el régimen político español. ¿Entiende usted? Si usted considera que para tener Estado hay que ser nación, haga usted una cosa, con ese mismo verbo y con esos mismos razonamientos, váyase usted a Cataluña y convence a esos millones de catalanes, algunos nacidos en Cataluña y muchos que no han nacido en Cataluña, algunos catalanoparlantes y bastantes castellanoparlantes, de que Cataluña no es una nación. No los va usted a convencer. No los va usted a convencer. Y con ello yo creo que podemos dar por terminado el debate. Buenos días. Venga, gracias.